Mis amados hermanos, bienvenidos al comentario día por día de la lección número 10 para el 8 de junio del 2019, titulada Tiempo de dificultades. Para mí es una gran alegría poder compartir estos mensajes tan edificantes de la santa palabra de Dios en beneficio de la familia. Permítanme por favor sacar un momento para enviar nuestros saludos sinceros a nuestros hermanos aquí en Colombia que nos escuchan con tanto amor, a nuestros hermanos en Venezuela, en Panamá, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos. La semana pasada nos escribieron hermanos desde Australia, desde Bélgica, y de paso saludo a mi hermano Darío Morales y a su esposa, y les agradecemos de manera sincera por la obra que hacen en favor del Evangelio. Saludos sinceros también para nuestros hermanos de Holanda, de República Dominicana y de Italia. Dios nos bendiga siempre de manera abundante. Gracias al Señor porque cada vez somos más los que queremos presentar el mensaje de la verdad presente. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración. Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados y muchas gracias por tu santa palabra. En este momento, pedimos tu dirección y tu compañía para poder entender y practicar tu mensaje. En el nombre glorioso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Sábado 1 de junio, para memorizar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4, verso 26. Saben, hermanos, este es uno de los textos bíblicos más mal interpretados. Muchos, y en muchas ocasiones, lo hemos usado para justificar nuestros arranques de ira, diciendo que la Biblia nos da permiso para airarnos o enojarnos, sin manifestar esa ira. Sin embargo, esto no es lo que quiere decir el texto. Vamos a analizar este pasaje bíblico con lo que dice el comentario bíblico adventista y el espíritu de profecía. Esto nos dice el comentario bíblico. En griego, airaos y no pequéis están en imperativo. Se han dado varias explicaciones para evitar las implicaciones negativas que podría tener la orden de airarse, pero ninguna de ellas es satisfactoria. La explicación más sencilla parece ser la de considerar que la ira de la cual se habla en este pasaje es una justa indignación. El cristiano que no se indigna frente a las injusticias y los extravíos voluntarios puede ser también insensible frente a algunas otras situaciones que deberían incumbirle. El papel más importante de una justa indignación es estimular a los hombres en su batalla contra el pecado. Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal, pero sí ante sutiles desafíos lanzados contra Dios e injusticias cometidas contra seres humanos. Y esta parte es muy importante. Escúchala muy bien, mi hermano y mi hermana. La ira es justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada, pero sin ninguna animosidad contra el culpable. Ser capaz de separar estos dos elementos es un triunfo magnífico en la vida del cristiano. No pequéis. El griego claramente indica que estamos frente a una orden. Se da esta advertencia para evitar que una ira justificable produzca reacciones de resentimiento personal, venganza y pérdida de dominio propio. Se ha comentado con razón que a veces hacemos bien en airarnos, pero hemos confundido esas veces. Y aquí abro un paréntesis. Siempre será pecado airarnos por causas personales, por causas caprichosas, cuando nuestro orgullo se siente ofendido o cuando nuestro yo se siente atacado. Esa no es la ira a la que hace referencia el pasaje bíblico. La ira a la que hace referencia el pasaje citado es a una ira santa, a una ira motivada por amor a la justicia, y esto siempre va a implicar nunca enojarnos con la persona que se está portando mal o que está practicando la injusticia. Nosotros normalmente nos enojamos contra la persona y reaccionamos en contra de ella, lo cual siempre va a ser pecado, porque atacar a otro ser humano, aunque él nos haya atacado primero, es participar del mismo pecado que la persona está cometiendo contra nosotros. El comentario bíblico sigue diciendo:
se nos provee de una salvaguardia contra el abuso de la justa indignación. Aun cuando el pecado debe producir siempre indignación, el abrigar resentimiento destruye el alma. Una prueba razonable para descubrir la verdadera naturaleza de la indignación que sentimos consiste en comprobar si nos resulta fácil orar en favor de la persona cuyo mal proceder ha causado nuestra ira. Fin de la cita. Y para ilustrar este punto, ponemos un ejemplo. Cuando escuchamos en la televisión que una persona perpetró un crimen nefasto, la justa ira o la justa indignación o el justo enojo sería así: Señor, cuánto dolor, pero te pido, Señor, que ayudes a la persona que ha hecho este crimen para que pueda reconocer su culpa y pueda hallar en ti un Salvador que lo pueda transformar. Por el contrario, la ira humana, la ira caprichosa, ve la noticia y se enoja contra el pecado del que hizo lo malo, pero también se enoja contra el pecador y desea que el que cometió el crimen sufra 10 veces más que las personas a las que hizo sufrir. Esto, mis hermanos, no es una ira santa, es una ira pecaminosa, porque nos está llevando a odiar el pecado, pero también al pecador. Y pensándolo bien, si alguien odia al pecador, ama entonces el pecado que dice odiar. El amor de Dios odia el pecado y ama al pecador. El espíritu de profecía nos dice: pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y la animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Deseado de todas las gentes. Página 277. Sigue diciendo el espíritu de profecía: si cedemos a la ira, la concupiscencia, la codicia, el odio, el egoísmo o algún otro pecado, nos hacemos siervos del pecado. Ningún siervo puede servir a dos señores. Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. El cristiano sentirá las incitaciones del pecado, porque la carne codicia contra el espíritu. Pero el espíritu batalla contra la carne, manteniéndose en una lucha constante. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana llega a unirse a la fortaleza divina y la fe exclama: mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido. Una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. El haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. El texto bíblico, airaos pero no pequéis, se refiere a la justa indignación contra el pecado, que surge del celo por la gloria de Dios y no a el enojo promovido por la ambición del amor propio herido. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, capítulo 56, titulado La ira. Domingo 2 de junio. Los conflictos. Dejamos claro que cuando hay un conflicto familiar, hay también dos egos en pugna por ganar. El yo es el autor de todo conflicto. El conflicto de los siglos comenzó porque una criatura quiso colocarse por encima de Dios. Y el conflicto en nuestros hogares se da porque en nosotros todavía reina el yo, cómodo y casi supremo. Mientras más del yo tengamos reinando en nuestro corazón, mayor será la frecuencia de los conflictos en nuestra vida y mayor la intensidad de esos conflictos. Los conflictos traen muchos dolores. Dios anhela que aprendamos a bajar la cabeza. Sin embargo, qué difícil es bajar la cabeza para una persona que no tiene a Cristo morando en su corazón. Veamos lo que nos dice el Señor. Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Colosenses 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Proverbios 10, 12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Proverbios 13, 10. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Proverbios 23. Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enreda en ellas. ¿Cómo te sientes, hermano y hermana, después de haber discutido acaloradamente con alguien? Y más, si has discutido con alguien a quien amas. Cuando estamos llenos de ira, decimos palabras rudas e hirientes de las cuales nos arrepentimos después. Pero siempre debemos recordar que las palabras producen heridas que, aunque sanen, dejan cicatrices. Nuestro problema no es solo que nos airemos fácilmente. Nuestro mayor problema es que somos egoístas. Necesitamos urgentemente un cambio de corazón. Si permitimos que Jesús nos cambie diariamente, los conflictos no tendrán cabida en nuestro hogar ni en nuestra vida. Decirle a nuestro hermano que baje la cabeza cuando alguien lo está provocando es fácil, pero para él y para nosotros no es fácil bajar la cabeza. De hecho, esto solo lo puede hacer una persona que tiene a Cristo reinando en su corazón, que le dice: Señor, me entrego a ti. No quiero pelear, no quiero reaccionar como siempre lo he hecho. Quiero aprender a tratar a mi hermano como tú me tratas a mí. Quiero aprender a dar una respuesta calmada y amorosa cuando alguien me habla con animosidad o con ira. Tú y yo no lo podemos hacer, o quizá lo hagamos una o dos veces, pero a la tercera vez explotamos y lo hacemos multiplicado, desahogando toda la ira que nos aguantamos las 2 veces anteriores que no dijimos nada. Pero cuando Cristo reina, cuando nuestro yo está crucificado y Cristo es el que reina en el corazón, créanme, hermanos, que vamos a hablar y a tratar a los demás con amor, con humildad y con mansedumbre, porque lo hará el Señor en nuestra vida. El espíritu de profecía nos dice: los que están verdaderamente conectados con Dios no vivirán en disputa los unos con los otros. El espíritu de armonía, paz y amor, el espíritu de Dios obrando en sus corazones, creará armonía, amor y unidad. Lo contrario a esto obra en los hijos de Satanás. Hay en ellos una continua discordancia. Contiendas y envidias y celos son los elementos imperantes. La característica del cristiano es la mansedumbre de Cristo. Benevolencia, bondad, misericordia y amor se originan en la sabiduría infinita, mientras que lo opuesto es el fruto profano de un corazón que no está en armonía con Jesucristo. Si los padres hubieran estudiado más de Cristo y menos del mundo, si se hubieran ocupado menos de imitar las costumbres y modas de la era presente, y hubiesen dedicado tiempo y concienzudo esfuerzo a modelar las mentes y los caracteres de sus hijos a semejanza del modelo divino, entonces podrían enviarlos con integridad moral a ser conducidos en las ramas de la educación a fin de que se capacitasen para cualquier posición de confianza. La cosecha es nuestra para segar lo que hemos sembrado. Si se siembran envidia, desconfianza, celos, amor propio, amargura de pensamiento y sentimientos, ciertamente recogerán esta cosecha. Será una siembra de contiendas mutuas para cosechar lo mismo. Si manifiestan bondad, amor, tierna consideración por sus alumnos, segarán lo mismo en respuesta. Si los maestros son severos, críticos, dominantes, insensibles a los sentimientos de los demás, recibirán lo mismo en devolución. Matutina Reflejemos a Jesús, 13 de octubre, titulada Segaremos lo que hemos sembrado. Hermano y hermana, cuando hay conflictos en nuestro hogar, nuestros hijos reciben no solo el mal ejemplo de vernos gritando y de vernos discutiendo, sino que también reciben angustia, estrés y depresión en su corazón. Porque es un choque emocional para los niños ver a papá y a mamá peleando, ya que a los dos los aman y no saben con quién identificarse o a quién defender. Ellos no quieren que papá y mamá peleen. Ellos quieren que papá y mamá vivan en armonía, en comprensión,
cantando a Dios, estudiando la palabra, haciendo planes juntos. Y si nos toca arreglar un problema o solucionar un conflicto, debemos hacerlo hablando en voz baja, con comprensión y ojalá con la puerta cerrada en el cuarto matrimonial. Y esta charla debe estar precedida por una oración y terminada con una oración. Esto no es fácil, hermanos. Debemos reconocer que somos tan orgullosos que no hemos tomado estas medidas importantes. Por lo menos, este servidor lo reconoce así. Estoy luchando junto con mi esposa para hacer las cosas que el Señor nos aconseja en su palabra y en esta lección de este trimestre. Mientras lo logramos, oremos, dependamos de Dios y clamemos al Señor diciéndole: ten misericordia de mí, ayúdame a ser el esposo que debo ser. Y la esposa debe orar de la misma manera. Lunes 3 de junio. Algunos principios para el matrimonio. La lección nos decía que hay dos principios importantes en cuanto a superar conflictos en el hogar. El primero es aprender a perdonar. Mateo 6, 14 al 15 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Con respecto a este pasaje, el comentario bíblico dice: el que no está dispuesto a perdonar a otros no merece recibir perdón. Esperar de otros lo que uno mismo no está dispuesto a hacer es la esencia del egoísmo y del pecado. Si Dios perdonara al que no perdona, estaría condonando su falta y le estaría dando lo que éste en realidad no quiere. Dios no podría perdonar a tal persona y ser al mismo tiempo leal a su carácter justo. Solo cuando estamos en armonía con nuestros prójimos, podemos estar en armonía con Dios. Ver 1 de Juan, capítulo 4, verso 20 y Mateo 7:12. El espíritu de profecía nos dice: el que no perdona, suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión. Pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a los que nos han hecho mal. Discurso Maestro de Jesucristo, página 92 y 93. El segundo principio importante que nos habló la lección es el siguiente: reconocer que estamos casados con un pecador. El esposo debe ser consciente que su esposa, aunque cristiana y sincera, está luchando con sus defectos, sus traumas y sus batallas personales. Y la esposa debe ser consciente de que su esposo está batallando al igual que ella. Esto no quiere decir que pueden usar como excusa el hecho de que son pecadores para fallar una y otra vez. El esposo consagrado y la esposa consagrada no practican el pecado, pues viven constantemente dependiendo de Dios. Esta frase, no practican el pecado, quiere decir que no se gozan haciendo lo que saben que es malo, sino que por la gracia de Cristo todos los días se apartan del pecado y se disponen a servir al Señor en el marco de sus posibilidades y de su conexión con Dios, mediante la oración, la meditación en la palabra y la práctica de la misma. Sin embargo, siguen siendo humanos y por ello en algunas ocasiones no alcanzarán el ideal que Dios pide y que el cónyuge espera. Por eso, esposo y esposa necesitan tener un corazón lleno de bondad y de simpatía, que no se rinda ante las diferencias, ni se desanime ante los altercados. Basados en esto, debemos decir que nunca hace bien un esposo que habla mal de su esposa, con sus amigos, o con su madre, o con su padre. Ninguna esposa es sensata cuando cuenta los defectos de su esposo a su mamá o a sus amistades. Hacer esto, mis hermanos y hermanas, envenena la relación e indispone a la gente contra el cónyuge del cual se habla. Esto solo debería comentarse con el Señor.
en la cámara secreta de la oración, mientras intercedemos por nuestra esposa, en el caso de los caballeros, o por el esposo, en el caso de las damas. El espíritu de profecía nos dice: nunca podremos alcanzar la perfección de carácter si no oímos la voz de Dios ni obedecemos su consejo. Esta instrucción no se aplica sencillamente a los que han tenido pruebas que podrían disgustar a sus hermanos, sino que se aplica a los que han sido heridos, a los que han sufrido perjuicios financieros, reproches y críticas, incomprensiones y prejuicios. Los tales no deben permitir que el odio entre en el corazón, ni permitir que surjan los sentimientos negativos cuando consideran a los que los han perjudicado. Como Cristo, perdonaremos a nuestros enemigos y buscaremos la oportunidad de manifestarles a los que nos han perjudicado que amamos sus almas y que si podemos les haremos el bien. Si los que nos han perjudicado perseveran en su mala conducta, debemos hacer esfuerzos para reconciliarnos con nuestros hermanos de acuerdo con el plan bíblico y tal como Cristo mismo nos ha enseñado. Si nuestros hermanos no quieren reconciliarse, no hablemos entonces de ellos, ni perjudiquemos su influencia, sino dejémoslos en las manos de un Dios justo, que juzga a todos los hombres justamente. Fin de la cita. Martes 4 de junio. El papel del enojo en los conflictos. Cuando nos enojamos, afectamos profundamente el corazón de Dios, nuestra salud física y espiritual, y la salud emocional de aquellos que tienen que soportar nuestro enojo. Con esto no estamos diciendo que si nos enojamos estamos perdidos o que perdemos la salvación. No, pero cada vez que nos enojamos y no acudimos al Señor para que nos ayude a dominar esta emoción negativa, afectamos profundamente al Señor, a nosotros mismos y a los que nos rodean. Lo siguiente es lo que causa el enojo en nuestro cuerpo. Se aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural de nuestro cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico, se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas. Se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad. Todo esto pasa porque nuestro cuerpo, cuando se enoja, se prepara para atacar o para defenderse. Y la Biblia, mis hermanos, no apoya el hecho de que como cristianos estemos listos para atacar a nuestro prójimo. Nuestras manos fueron dadas para servir con amor, para levantar al caído, para acariciar a nuestra esposa, para brindar a nuestros hijos los mejores dones. Nuestro cuerpo no fue dado para atacar a nadie, fue dado para exaltar el nombre de Dios y para bendecir a nuestro prójimo. En Efesios 4, 26 y 27, la palabra del Señor nos dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Santiago capítulo 1, verso 19 y 20 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Cuando se levanten situaciones que nos irriten, debemos recordar que el Señor está cercano de nosotros, que Él nos quiere ayudar a saber reaccionar con amor ante estos momentos difíciles. Debemos desviar nuestra atención o nuestro foco de nosotros hacia Dios y decirle: Señor, esto que estoy viviendo y oyendo me ofende sobremanera, pero no quiero explotar, no quiero reaccionar en mi carne, quiero manifestar tu amor en este momento. Ayúdame, Señor, y el Señor obrará el milagro. Hermanos y hermanas, nuestro enojo le ha hecho mucho daño a nuestra salud, le ha hecho mucho daño a nuestra salud espiritual y le hace mucho daño a los que tienen que soportar la manifestación de nuestra irritación o de nuestro enojo. Necesitamos poner en oración esta situación. No podemos conformarnos con un temperamento así. Necesitamos, en el nombre del Señor, reconocer que estamos fallando
reconocer que necesitamos ayuda y reconocer que esa ayuda la tenemos en abundancia en nuestro Padre Celestial. Cuando nos hemos acostumbrado a reaccionar con ira, es muy difícil dejar de reaccionar así, porque nuestra mente se vuelve automática para reaccionar con ira y con enojo. Pero tú y yo tenemos un Salvador grandioso, una roca eterna, la fortaleza de los siglos, aquel para quien nada es imposible. Por eso podemos acudir a Él y decirle: Señor, ya no quiero seguir así. No quiero seguir siendo irritable, no quiero seguir tratando mal a mi familia. Yo quiero ser manso y humilde como tú. Por favor, Señor, ayúdame. Y proponerte, por la gracia del Señor, practicar tu oración. No es suficiente con orar y creer, es necesario que oremos, que pidamos que las promesas de Dios se cumplan y que creamos que esa oración se va a cumplir. Es decir, nos levantamos de nuestra oración para practicar la mansedumbre y la humildad de Cristo. Y ese día, por la gracia de Dios, cuando venga la tentación a enojarnos, recordaremos que hemos orado con fe y practicaremos la oración. ¿Cómo lo haremos? Reaccionando diferente a como siempre lo hemos hecho, recordando que el Señor Jesús está allí con nosotros y echando mano de su fortaleza. Reaccionaremos con dulzura, con amor, con paciencia y con mansedumbre. Esto en el nombre de Jesús. Si se puede, mi hermano y mi hermana. El espíritu de profecía nos dice: ningún miembro de la familia puede encerrarse en sí mismo. Si está lleno del amor de Cristo, manifestará cortesía, amabilidad, tierna consideración por los sentimientos de los demás y le impartirá, por medio de sus actos de amor, una tonalidad suave, agradable y feliz a sus relaciones. Será evidente que vive para Jesús, que está aprendiendo diariamente lecciones a sus pies y recibiendo su luz y su paz. El cultivo más esmerado del decoro externo no basta para acabar con el enojo, el juicio implacable y la palabra inconveniente. El verdadero refinamiento no traslucirá mientras se siga considerando al yo como objeto supremo. El amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. Entre todo lo buscado, apreciado y cultivado, nada hay que sea tan valioso a la vista de Dios como un corazón puro y una disposición impregnada de agradecimiento y paz. Si en el corazón existe la divina armonía de la verdad y del amor, ella resplandecerá en las palabras y los actos. Debe morar en el corazón el espíritu de la benevolencia genuina. El amor imparte a quien lo posee gracia, recato y modestia en la conducta. El amor ilumina el rostro y suaviza la voz, refina y eleva todo el ser. Le pone en armonía con Dios, porque es un atributo celestial. Hijos e hijas de Dios, bajo el capítulo llamado Seamos amantes y amables. Miércoles 5 de junio. Conflicto, abuso, poder y control. Hermanos y hermanas, la forma como usamos el poder y la influencia que Dios nos ha dado demuestra en qué Dios creemos. Si alguien tiene prestigio y buen nombre, pero lo usa para manipular y lograr que otros hagan lo que él quiere, demuestra que no conoce a Dios. El poder, la influencia y los talentos que Dios nos da no son para conseguir objetivos personales, ni lograr que otros nos rindan pleitesía. Son medios que Dios quiere que usemos para exaltar su nombre y servir a los que nos rodean. Usar el poder para lograr nuestros fines egoístas siempre nos va a llevar a abusar o a maltratar a otros. El control y el abuso evidencian el monstruo que una persona puede ser en su interior y evidencian que necesitamos urgentemente reconocer nuestro mal proceder, acudir a Dios por ayuda y parar de hacer el mal por la gracia del Señor. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 y 8 nos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. El amor, mis hermanos y hermanas, no controla, no manipula, no abusa de su poder. El amor entrega todo. El amor tiene paciencia. El que tiene amor confía en Dios y siembra, sabiendo que todo lo que se hace con amor siempre toca el alma y ayuda a mejorar a los que son tocados con ese amor. Siembra amor, siembra paciencia, siembra tolerancia, y mi hermano, te aseguro que tendrás una cosecha abundante por la gracia del Señor. Pero siembra conflictos, siembra celos, siembra indiferencia o siembra maltrato y abuso, y te aseguro, mi hermano y mi hermana, que vas a obtener una cosecha abundante de todos estos aspectos negativos en tu vida y en la vida de las personas que están cerca de ti. El espíritu de profecía nos dice: hay una victoria que ambos debéis obtener, cueste lo que cueste. Es la victoria sobre la terquedad. No la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Podréis luchar mucho tiempo para dominaros, pero será sin éxito si no recibís la fuerza de lo alto. Mediante la gracia de Cristo podréis obtener la victoria sobre vosotros mismos y sobre vuestro egoísmo. Si vivís la vida de Cristo, si a cada paso consentís el sacrificio, si manifestáis constantemente una simpatía siempre mayor para con aquellos que necesitan ayuda, obtendréis victoria tras victoria. Día tras día aprenderéis a dominaros y a fortalecer los puntos débiles de vuestro carácter. El Señor Jesús será vuestra luz, vuestra fuerza, vuestro gozo, vuestra corona de gozo, porque habréis sometido vuestra voluntad a la suya. Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les propone si consienten en aceptar a Cristo como ayudador suyo. Entregaos completamente a Dios. Cristo puede daros fuerza para vencer. Mediante su ayuda podréis destruir el egoísmo hasta en sus raíces más profundas. Vivid en el resplandor del amor del Salvador. Entonces vuestra influencia será bendita para el mundo. Permitid al Espíritu de Cristo que se apodere de vosotros. Esté siempre en vuestros labios la ley de la bondad. La indulgencia y el altruismo caracterizan las palabras y las acciones de quienes nacieron de nuevo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Testimonios selectos, tomo 5, capítulo 4, llamado La responsabilidad de los esposos. Jueves 6 de junio. Perdón y paz. Hermano y hermana, perdonar no es olvidar la ofensa que nos hicieron. Perdonar es superar el dolor, la ira y la animosidad que sentimos contra la persona que nos ofendió, al punto de orar por ella, hacerle el bien y saludarla con amor y bondad sin ninguna hipocresía. Esto es relativamente fácil para quien ha sido ofendido de manera superficial, pero muy difícil para quien ha recibido una ofensa grande y profunda. Solo la gracia de Dios, morando en nuestro ser, puede ayudarnos a perdonar como Dios espera que perdonemos. Si no perdonamos como el Señor Jesús nos ha perdonado, no tendremos paz. Si no tenemos paz, esto es evidencia de que no hemos recibido el perdón que el Señor nos ha ofrecido. Romanos capítulo 12, verso 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El comentario bíblico adventista de Romanos 12:18 nos dice: en lo que respecta al cristiano, debe hacer todo lo que pueda para mantener la paz. Pero hay veces cuando la fidelidad a un principio puede obligarlo a provocar la oposición de alguien. Por eso Pablo añade la condición: si es posible. Lo que sabemos de la vida de Pablo, una vida de conflictos casi constantes, muestra que no siempre es posible estar en paz. En un mundo cuyo príncipe es Satanás, los soldados de Cristo no deben esperar que todo sea paz, pero el cristiano debe vigilar para que cuando se altere la paz no sea por culpa suya. Fin de la cita. Cuando estamos en Cristo, mis hermanos y mis hermanas, todos nuestros actos se direccionan a bendecir su nombre y beneficiar a nuestro prójimo. El mayor gozo del cristiano
tiene doble dirección. Una dirección hacia el Señor y otra hacia sus hermanos. Es decir, el mayor gozo de un cristiano verdadero es agradar a Dios y servir a la humanidad. Esto no necesariamente lo llevará a estar en paz con todos los hombres, porque hay hombres que, inspirados por Satanás, odian a los que se gozan en servir. Pero en lo que concierne a su responsabilidad como cristianos, habrán cumplido con su deber de contribuir a estar en paz con todos los hombres. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con respecto a este pasaje, el comentario bíblico adventista nos dice: el presentar una ofrenda o sacrificio personal se consideraba entre los actos religiosos más sagrados e importantes. Pero aún esto debía ocupar un lugar secundario por las circunstancias aquí expuestas. Es posible que la ofrenda que aquí se menciona fuera un sacrificio hecho con el fin de obtener el perdón y el favor de Dios. Cristo insiste en que los hombres deben arreglar las cuentas con sus prójimos antes de que puedan reconciliarse con Dios. Mateo 6:15 y 1 de Juan 4:20. La obligación más importante tiene prioridad sobre otra de menor importancia. La reconciliación es más importante que el sacrificio. El vivir los principios cristianos es de mucho mayor valor a la vista de Dios que practicar las formas externas de la religión. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Fin de la cita del comentario bíblico. Lo que quiere decir, mis hermanos, que si cantamos, oramos, damos los diezmos, ayunamos y predicamos el Evangelio, todo esto agrada al Señor. Pero si tenemos un rencor, un resentimiento con alguno de nuestros hermanos, todo esto que hemos mencionado antes, que agrada a Dios, quedará neutralizado por la raíz de amargura que estamos acariciando en nuestro corazón al no arreglar nuestro problema con nuestro hermano. Ahora, hay que aclarar que muchos hermanos no tienen inconvenientes con sus hermanos, pero hay personas que se niegan a perdonar. Este hermano ya pidió perdón, pero el otro hermano no quiso perdonarlo ni quiso arreglar su relación con él. En este caso, el hermano que ya pidió perdón e hizo y hace todo cuanto está a su responsabilidad para mantener bien la relación, está libre ante el Señor. Quien está esclavo y estancado en su vida espiritual es el hermano que no quiso perdonar y que se quedó con el resentimiento. El espíritu de profecía nos dice que no rehúsen perdonar a un pecador arrepentido los que en sí mismos hayan pecado contra Dios, en la misma forma en que traten a sus semejantes que en espíritu o de hecho los hayan perjudicado y se hayan arrepentido después. Dios los tratará a ellos por sus defectos de carácter. El que no demuestre misericordia con sus semejantes no puede esperar ser amparado por la misericordia de Dios. Si rehúsa cultivar esta gracia divina en sí mismo, sufrirá los resultados de su negligencia. Debemos recordar que todos cometen equivocaciones. Aún hombres y mujeres que han tenido años de experiencia a veces yerran, pero Dios no los abandona a causa de sus errores. A cada descarriado hijo e hija de Adán les da el privilegio de otra oportunidad. El verdadero seguidor de Jesús manifiesta un espíritu como el de Cristo hacia su descarriado hermano. En lugar de hablar condenando, recuerda las palabras: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. En la iglesia militante siempre habrá hombres que necesitan la restauración de los resultados del pecado. El que en algunos aspectos sea superior a otro, en otros será inferior al mismo. Todo ser humano está sujeto a tentación y tiene necesidad de un interés y de una simpatía fraternales. La manifestación de misericordia en nuestras relaciones mutuas constituye uno de los medios más eficaces para lograr la perfección del carácter. Pero solo los que caminan con Cristo pueden ser verdaderamente misericordiosos.
Señales de los tiempos, 21 de mayo de 1902. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a ser instrumentos de su amor, de su paz y de su reconciliación. A este mundo le hace mucha falta hombres y mujeres capaces de amar y capaces de perdonar. Todos nuestros hermanos están enfrentando batallas y conflictos. Cada uno de ellos está librando una batalla difícil, una batalla cruenta contra su yo y contra los poderes satánicos. No necesitan nuestra crítica, no necesitan nuestro desprecio, no necesitan nuestra indiferencia. Necesitan nuestro amor, nuestra comprensión y nuestro perdón. ¿Cuánto bien podríamos hacer si perdonáramos al hermano que se equivocó contra nosotros? ¿Cuánto bien podríamos hacer si dejáramos de recordar ese pecado que nuestro hermano cometió hace tantos años y que lo hemos etiquetado con él cuando esa persona quizá ya se arrepintió y Dios ya lo perdonó? El daño que hacemos recordando los errores de los demás es más grande que el bien que hacemos cuando cantamos en la iglesia, pero salimos a criticar a nuestros hermanos. La época que estamos viviendo es una época para reconciliarnos y salir a predicar en unidad el mensaje de la verdad presente. No es una época para seguir recordando los errores de los demás. Es una época para hacer brillar las virtudes de Cristo. Dios nos bendiga y Dios nos ayude a ser hombres y mujeres que por donde quiera que vayamos llevemos la reconciliación, la verdad de Cristo bien en alto. Oremos, mis hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Señor, tú sabes la lucha de cada uno de tus hijos. Sabes las lágrimas que muchos de ellos han derramado porque se han sentido despreciados, se han sentido maltratados. También conoces que muchas veces hemos usado nuestra fuerza, nuestro intelecto, para abusar o maltratar a otras personas. Perdónanos, Señor, porque hemos obrado mal. Perdónanos porque hemos sido orgullosos y prepotentes, soberbios y maleducados. Cambia, oh Señor, nuestra forma de tratar a nuestro prójimo. Permite que tu verdad refine nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de tratarnos mutuamente. Fortalece a tu iglesia en el amor práctico, en la piedad práctica, y ayúdanos, oh Dios, a predicar tu evangelio no solamente con nuestra voz, sino también con nuestro ejemplo. En el nombre glorioso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Maranata, y que Cristo venga pronto.